Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Granada TV. Hoy jueves queremos dedicar este programa, a la festividad de Todos los Santos. Un programa muy especial donde hemos salido también a la calle para que ustedes nos cuenten, qué hacen en esta festividad, cómo van a pasar el puente de Todos los Santos, y donde también les vamos a contar temas muy interesantes, temas de misterio, y vamos a empezar con una persona que yo creo que era fundamental que estuviera en el día de hoy, porque ustedes conocen este libro que yo tengo por aquí, que me ha traído nuestro invitado. Don Juan Tenorio pone evolución dramática del mito. El Tenorio es una obra de teatro que se representa habitualmente para estas fechas, y para hablar de todo esto y mucho más tengo a un gran señor de la escena. A él no le gusta que le diga esto, pero yo se lo digo. Pepe Cantero, muy buenas. Pues muy buenas, muchas gracias por esos adjetivos tan maravillosos. Calificativos. Calificativos, sí. Que no solo merezco, sino que remerezco. Y muy bien, me encanta que traigas a tu programa esta festividad de los santos, que no de Halloween, Porque tú eres muy español. Yo soy muy español. Donde sí. Aquí en España, en Granada, comemos huesos de santo y buñuelos. ¡Qué ricos! Y normalmente se ponía el Tenorio. Como ya hablé en otro programa de esta queridísima televisión amiga, la escena granadina española está un poquillo regular. Y hace tiempo que nadie se atreve a montar el Don Juan Tenorio para estrenar el día 1 de noviembre, que era tradición. ¿Por qué era tradición estrenar el día 1? Bueno, no hay fehaciencia del asunto. Esto se empezó a hacer en el siglo pasado. Como bien sabéis, queridos televidentes, el último acto del Tenorio se desarrolla en el cementerio y en casa de Don Juan, donde invita a los difuntos a cenar, invita al comendador. A lo mejor por esa razón, se instauró esa tradición de representar el Tenorio el día 1 y 2 de noviembre. Puede ser. Tú me has traído esta joya, que es una joya. Eso es una joya, eso es impagable, eso está descatalogadísimo. Ahí están prácticamente todos los tenorios existentes, el de Bohier, el de Zorrilla, un estudio de Unamuno, y eso es impagable. Fíjate cómo está el libro de Detrimentado. Año 1972, estudio preliminar y antología. Tú fíjate cómo está el libro de Detrimentado, y de hecho vuelvo de las cientos de horas que llevo trabajando con él. Y querido Jerónimo, ¿a que no te atreves? Yo lo sabía, te atreves, que no me atrevo porque... a empezar con esa voz, porque tú tienes una voz muy bonita y una dicción muy, muy correcta. A empezar con las primeras palabras que se dice en el Don Juan Tenorio. Cuando está Don Juan Tenorio con un antifaz, sentado en una mesa apartada del mesón de Butarelli, la hostería del Laurel, escribiendo una carta. Y hay un follón tremendo en la puerta, en la calle, porque es Sevilla y carnaval. Y esta mañana, en una radio amiga, he caído, digo, caramba, esto ha sido el primer botellón que se conoce en la literatura. Totalmente. Y luego sale Don Juan, espada en mano, y los pone a todos en fuga. Jerónimo, vuestro presentador de cabecera, se va a animar a comenzar, como comenzaría Don Juan, con Don Juan Tenorio de José Zorrilla. ¿Qué dice Jerónimo? Juan grita así. Vuelvo a decirlo, ¿vale? Porque me trago. Porque, a ver, es que pone nervioso tener a este caballero aquí, y yo estoy haciendo mucho tiempo, pone nervioso tener a este caballero aquí y tener que decir, son 3 palabras, pero cuesta. ¿Y pones Pepe? Es famosísimo. ¿Cuán gritan esos malditos? No me sé más, No me pidan más, que no me sé más. Pero mal rayo me parta, si en concluyendo esta carta no pagan caro sus gritos. Así comienza. En efecto, Don Juan Tenorio. Y entonces está Chuti, apoyado en la barra. Chuti, el criado de Don Juan. Déjame el libro, por favor. Voy ahora mismo, toma. Está Chuti apoyado en la barra, esperando a que su señor acabe la carta y se la entregue, se la dé a él para llevársela a doña Inés, que es la famosa carta
que fijaros cómo está el libro. El libro está estupendo, está como tiene que estar. Que es la famosa carta que luego lee doña Inés, que está metida en un breviario de oraciones, lo abre y se cae la carta. Y entonces, vamos a darle un parrafillo del principio, ya que ha empezado mi queridísimo Jerónimo, que lo ha hecho muy bien. Ha dicho una frase, pero esas frases geniales, de esas frases que levantan al público del asiento. ¡Bravo, bravo, que la repita, que la repita! Entonces diría don Juan, ¿cuán gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caros sus gritos. Y sigue escribiendo. Entonces, Butarelli, que es el mesonero, como de los Arcos, pero en Sevilla, el mesonero de la Hostería del Laurel, italiano, Butarelli, le dice a Chuti, buen carnaval, y dice Chuti, buen agosto, para rellenar la arquilla. Y dice Butarelli, va, corre ahora por Sevilla, poco gusto y mucho mosto. Ni caigan aquí buenos peces, que son cosas mal miradas, por gentes acomodadas y atropelladas a veces. Y dice Chuti, pero hoy... Y dice Butarelli, hoy no entra en la cuenta, Chuti, se ha hecho buen trabajo. Y dice Chuti, habla un poco más bajo, que mi señor se impacienta pronto. Y dice Butarelli, ¿a su servicio estás? Y Chuti dice, ya hace un año. Y Butarelli, ¿qué tal te sale? No hay prior que se me iguale, tengo cuanto quiero y más. Tiempo libre, bolsa llena, buenas mozas y buen vino. Y dice Butarelli, cuerpo de tal, ¡qué destino! Y dice Chuti, y todo ello a costa ajena. Y dice, rico, vale la plata. Franco, como un estudiante. Y noble, como un infante. Y bravo, como un pirata. Español, creo que sí. Su nombre... Y dice Chuti, ¡oh! Lo ignoro en suma. A ti te voy a decir yo que es don Juan Tenorio, para que no vayas a cascar por ahí. Largo plumea. Y dice el otro con un cierto retintín, es gran pluma. Y dice, a quien mil diablos escribe tan cuidadoso y prolijo. Y Chuti dice, ¡ah, su padre! Vaya un hijo. Para el tiempo en que se vive es un hombre extraordinario. Más silencio. Y acabó la carta. Le echa lacre, le echa esas sales que secan la tinta, la dobla la lacra y dice Chuti, y dice don Juan, firmo y pliego, Chuti, señor, y ya le da la carta para doña Inés. Este es el principio de don Juan Tenorio. Oye, qué suerte, ¿no? O sea, podemos decir que en este programa especial de Todos los Santos estamos teniendo un fragmentito del Tenorio. Que probablemente va a ser el único que se haga en Granada. Señores televidentes. PTV. Probablemente PTV sea la única televisión conocida o por conocer que haya puesto, y va a poner algo más, porque vamos a hacer un programa en su justa medida de escaleta, pero adornado con más versos de don Juan Tenorio, querido Jerónimo. ¿Cuántas veces se ha representado en televisión, que tú también eres muy televisivo, el Tenorio? Muchas, y creo que por ahí tenemos algunas imágenes. Todas las cosas que se han perdido, como tantas cosas que se pierden, es ese famoso y maravilloso Estudio 1. En Estudio 1 lo he visto por Paco Rabanne y Concha Velasco. Algo para quitar el sentido. Se lo hemos visto a Juan Diego y a María José Goyanes, espectacular. Luego se hizo uno con Fermín Reixac, muy moderno, muy raro, muy estrambótico. Y no sé si ustedes saben que Salvador Dalí dibujó unos decorados y unos figurines para un Tenorio. Y ese Tenorio también está en televisión, que el reparto ese es muy antiguo, y dicho así muy declamado, así muy antiguo, muy en ese tono de teatro rancio antiguo, no sé si me saldría «Cuán gritan esos malditos, pero mal rayo me parta, si en concluyendo esta carta no pagan caro sus gritos». O sea, ¿cómo cantado? Sí, ese tono así. Pero tiene unos decorados y unos figurines de Dalí, son maravillosos. Yo lo tengo ahí en DVD y a veces lo han puesto por la tele. Eso es una joya, una joya. Y cada Tenorio, ¿qué diferencia hay entre cada uno de los Tenorios por ejemplo, los que tienen... ¿De los Tenorios o de los Don Juanes?
de los que tienes aquí en tu libro. Es que no son tenorios, Tenorio hay uno nomás, el de José Zorrilla. Son don Juanes. Don Juan hizo ya Molière, que es pues, el tipo de teatro que hace Molière, muy francés, evidentemente, muy dotado de ese teatro declamatorio de la época francesa, del teatro de comédie français. No hay plazo que no se cumpla, de Antonio Zamora, es un estudio de Antonio Zamora buenísimo. Otro estudio maravilloso de Miguel de Unamuno, se llama El hermano Juan, y la Don Juanía de Salvador de Madariaga. Diferencias, fundamentalmente, el mito del Don Juan es único, y la maravillosa ópera de Mozart, Don Giovanni. El mito de Don Juan es único, es un hombre, caballero, español en el caso de Don Juan Tenorio, francés en el caso de Molière o de cualquier otro lugar, conquistador, que lo único que quería era tener miles de mujeres conquistadas. Y hay estudios que dicen que era homosexual, que era simplemente una defensa contra el ambiente, contra la época, y que lo más admirado, y además un cáspita, jolines, un HP, hijo de... que después de conquistar a la mujer y deshonrarla, que la honra era evidentemente lo más sagrado para una mujer, la honra y el honor para el padre, pues la dejaba abandonada. En el caso de don Juan Tenorio de Zorrilla, es creo que el único caso que se redime, que se enamora perdidamente de doña Inés, y que al final, una vez muerto por Centellas y Avellaneda, doña Inés lo salva del infierno y lo traslada y lo lleva al paraíso. Es el único don Juan que es redimido por el amor de su amada. Quizás sea de las obras más famosas, pues sí, que más conozcamos. Claro, todo el mundo se sabe un párrafo. Callad por Dios, oh don Juan. Callad por Dios, oh don Juan, que no me acuerdo. Espejo y luz de mis ojos, creo que era algo así, ¿no? Yo hice el don Juan, no el don Juan, el don Gonzalo de Ulloa, en el año 1995, con la primera y única, pero maravillosa, genial, espectacular incursión en el teatro de Martirio, de Maribel Quiñones, que hacía mi hija, hacía doña Ana de Ulloa, y yo era don Gonzalo de Ulloa. Ahí había una adaptación de dirección de Pedro Álvarez Osorio maravillosa, magistral, un vestuario y una escenografía de Simón Suárez, que ha fallecido, desgraciadamente, Teo Escamilla, el director de fotografía universal, que ha hecho la fotografía de cientos de películas en todo el mundo, hizo la iluminación, y un reparto espectacular. Ahí Pedro Álvarez Osorio trasladó a todos los don Juanes, desde el don Juan de don Giovanni, del don Giovanni de Mozart, hasta el don Juan de Molière, el Tenorio, y era el personaje de don Juan, que hacía Roberto Quintana de manera magistral, y el personaje de don Luis Mejía, que hacía Luis, no me acuerdo. La vista oteadora de Pepe Cantero, está buscando. Caramba. Pues no me acuerdo. Mire por ahí. Manolo Caro, un actor muy ha hecho mucha televisión, mucho cine, mucho teatro en Sevilla y en todo el país. Y el don Juan Tenorio y don Luis Mejía invitaban a una serie de actores a representar el Tenorio, el don Juan, unos estilo Molière, otros estilo Don Giovanni de Mozart, otros estilo de otra obra de don Juan, y era un espectáculo precioso. Así que... ¿Y tú qué estabas leyendo allí? ¿Me ibas a leer otra parte? ¿Me ibas a leer otra cosa? ¿Me ibas a leer algo más de don Juan? Querido mío, ¿Te apetece? Sí. Pues ya que estamos, ¿no? Y ya que tienes esta edición fantástica. En esta mesa que tiene este. En herencia me lo puedes dejar. Dios quiera que falte mucho, pero sería factible. ¿Sería factible? Tener un recuerdo de Pepe Cantero. Queridos telespectadores, conste que en mi herencia alguna cosa más le dejaré a este grandísimo comunicador que es Jerónimo González. Y entre otras cosas, grabado está, Pepe. este Tenorio.
Bien, ya después de la escena que hemos dicho, que hemos visto, llegan una serie de gentes, entre ellos el capitán Centellas y Avellaneda, al mesón de Butarelli, a la hostería del Laurel, a la hostería de Butarelli, y llegan dos embozados y se plantan cada uno al lado de una mesa que hay allí preparada, que les ha preparado Butarelli a ellos, porque ellos se apostaron, don Juan Tenorio y don Luis Mejía, que en un año de plazo, a ver cuál burlaba más mujeres, cuál mataba a más hombres en desafío. Y llegan a probar esa apuesta, se la apostaron. Y entonces dice, a ver, lo tiene por aquí, pero tengo tu por aquí. ojo oteador lo resuelve es pronto. que está tan deslavazado. Buscando. Llega uno y llega otro. Y dice, esa silla está comprada, Hidalgo, dice uno. El otro dice, lo mismo digo, Hidalgo, para un amigo tengo yo esa otra pagada. Que esta es mía, haré notorio. Y yo también que esta es mía. Luego sois don Juan Tenorio. Seréis pues don Luis Mejía. Puede ser, vos lo decís. ¿No os fiáis? No. Pues yo tampoco. Pues no hagamos más el coco. Antifaz fuera y sombrero. Yo soy don Juan, yo don Luis. Entonces Avellaneda y Centella, hombre, ¿cómo estáis? No sé qué, no sé cuándo, Entonces comienzan a relatar cada uno sus hazañas. Empeño mío bien extraño por vida mía. Hablad pues, dice don Juan. Y don Luis, voy a leeros lo de don Luis. Y don Luis, no, voy a leer lo de don Juan. Y dice don Luis, no, vos debéis empezar. Y dice don Juan, como gustéis, me es igual, que nunca me hago esperar. Pues señor, yo desde aquí, parten de Sevilla en la apuesta, buscando mayor espacio para mis hazañas di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y el amor antigua y clásica tierra, en ella el emperador y con ella Francia en guerra, me dije, ¿dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos, di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio a mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia, a relataros el anuncio. Me remito a la memoria que dejé allí de mi gloria, podréis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo, gallardo y calavera, a quien cuento redujera mis empresas amorosas. Salí de Roma por fin, como os podéis figurar, a lomos de un mal rocín, y con un disfraz harto ruin, pues me querían ahorcar. Y todo se dijo. Esto es el principio de la exposición de don Juan de sus hazañas. ¿Qué es lo que te enamora del Tenorio, de la obra? El Tenorio me enamora de que tiene ese sabor teatral antiguo, clásico, pero no viejo, que nunca pasa de moda. Es por supuesto políticamente incorrecto, es de un tío hoy por hoy, o sea, la historia es absolutamente política, deleznable y políticamente incorrecta. Dos tipos que se dedican a matar gente y a cáspitas, copelines con mujeres, ¿a cuál más? Contad pues, yo cuento en vuestra lista 62, o tal igual, y gana don Juan la apuesta. Pero tiene ese sabor teatral maravilloso, ese pozo de aprendizaje para cualquier actor, tiene un reparto espectacular, y bueno, y es un clásico, es realmente una gozada para cualquier actor. ¿Tú eres más de don Juan o de doña Inés? Yo soy más de doña Inés. Las mujeres, por encima de todo, son lo más maravilloso de la creación. Me suene también un poco machista o trasnochado, o vaya a saber. Y don Juan es un pobre hombre. Don Juan es un pobretico que no tiene más afán que conquistar. Y luego, a lo mejor entre tú y yo, entre vosotros y yo, pues a lo mejor ni siquiera... Cáspitas. Que era simplemente el gozo de llegar y enamorar y rendir a sus pies.
el personaje de Don Juan, muy estudiado por todos los autores, por la literatura española y tal, y universal, es un mito. Realmente, Don Juan Tenorio es un mito. Oye, Pepe, que estoy casi que... Ha habido un momento que estaba leyéndonos y yo estaba así, la boca me he dado cuenta que la tenía un poquito abierta y digo, voy a cerrarla, pero es que es una gozada tener en un programa especial como el de hoy, Todos los Santos, pues rememorando tradiciones o costumbres muy españolas, que hemos vivido. Que está muy bien, porque es un divertimento muy divertido. Sí. Lo del Halloween, el latín, pero no olvidemos nunca nuestras tradiciones. Integrar sin sustituir. Exacto. Apúntate esa frase. Sí, me apunta, espérate. Aquí la apunto. Integrar sin sustituir. Y usted es un comunicador de lujo. Oye, de vez en cuando... Tendría que estar mejor pagado y con mejores sueldos. Dos cosas. Pues ya... yo ya... pues eso, comenzó el siglo pasado la tradición. Bueno, hoy por hoy en Granada no, pero en muchísimos sitios de este país. Hay muchas... el otro día estuve en el cementerio con mi hermano, viendo los restos de nuestros deudos, de nuestros ancestros. Y soy muy amigo como de mucha gente, porque una de las cosas buenas que tengo en esta vida es mucha gente que me quiere y viceversa. Eso es lo más muchísimos importante, amigos. Siempre. Y soy muy amigo del gerente del cementerio. Estaba ya haciendo una visita guiada en la entrada. Y le dije, querido mío, no me acuerdo nada más cómo se llama, fulanico, hombre, ¿qué tal? No sé qué. Digo, ¿para cuándo buscamos dinerico y hacemos en Granada un tenorio itinerante? La primera parte en una hostería, por ejemplo, en la Pataleta, que tiene esas cuevas, esas mesas, o donde fuere. El segundo acto en la calle, yo digo, evidentemente con 30 personas para hacer cada escena, claro, cada acto varias veces. Bueno, y por supuesto el final en el cementerio. Muy buena idea. No, la tengo ya hace muchos años, pero no hay... Porque en el cementerio también se están haciendo, sí. Vanessa Jurado, la guía oficial. Y se ha hecho trocitos del tenorio, se cositas. están haciendo cosas, pero digo que hacer cosas... Sí, para este día. Y entonces ya, ¿nos despedimos, te parece? ¿O sí, te queda más tiempo? No, yo lo único que quiero en este día de hoy es que tanto nuestra audiencia disfrute de ti, disfrute del tenorio y yo tener el privilegio de estar cerquita y escucharlo. Yo me siento como si estuviera en el teatro. Bueno, pues sí. No, para despedir, despedimos. Sí, despedimos. Despedimos, aunque es que después tengo que invitarte a que te quedes para ver una cosita, pero sí, despedimos. Pues despedimos con el final. No se ve físicamente, pero luego se habla de qué ha pasado. Don Juan Tenorio va al cementerio y descubre que se ha muerto doña Inés, que se ha suicidado, se ha tirado de un acantilado. Y descubre que su padre, el padre de Don Juan, gastó toda su herencia, la de Don Juan, en un mausoleo maravilloso donde están enterrados y con unas estatuas el comendador, don Gonzalo de Ulloa, doña Ana y don Luis Mejía. Y entonces, como es más chulo que nadie, los invita al cenar al comendador. Y el comendador resulta que va a la cena prometida. Y entonces, en esa cena que está el capitán Centellas y Avellaneda, dos amigos íntimos de Don Juan, riñen y le matan. Don Juan muere, pero está en espíritu y va al cementerio donde don Gonzalo, el comendador, le ofrece cenar allí. ¿Y qué me dais? Pues ceniza y huesos y no sé qué es lo que será. Y le tiende la mano y lo agarra y lo lleva al infierno. Voy a volcar, Pepe. Pero en ese momento doña Inés sale de su tumba, su alma, y lo rescata, lo salva del infierno y lo lleva al cielo. Y se produce este final de diálogo. Un momento, Pepe, por favor, José Antonio, primer plano para él. Que lo escuchemos ahora. Doña Inés dice: yo mi alma he dado por ti y Dios te otorga a mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de su sepultura. Hay unos cantos gregorianos, ella dice: cesad
cantos sepulcrales. Callad, mortuorias campanas, las campanas están doblando a muerto. Ocupad, sombras livianas, vuestras urnas sepulcrales. Volved a los pedestales, animadas esculturas, y las celestes venturas que en los justos están, empiecen para don Juan en su misma sepultura. Y así acaba don Juan diciendo: Clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrará creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí al universo notorio, pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio. Aplausos. Qué bonito, Pepe. O sea, el final de don Juan. Muchas gracias, de verdad. Cuando don Juan, el único don Juan, de Zorrilla, es rescatado por el amor de su amada doña Elsa. Oye, me gustaría que de vez en cuando te vinieras para leernos teatro, para hacer cosas. Oye, que el teatro hace falta también acercarlo, sí, aunque sea a través de la televisión. Sí. Vamos Hablamos. a dar de vez en cuando una pincelada. A mí me gustaría. Y bueno, lo hablamos y lo vemos. Pero primero darte las gracias por llenar de tradiciones españolas, de tradiciones de nuestra tierra, días como hoy, donde estamos haciendo un especial del Día de Todos los Santos. Y mil gracias, Pepe. Quédate conmigo porque nuestro compañero Toni Nogueras ha salido a la calle y le ha preguntado a la gente: oye, ¿vosotros tenéis tradiciones con los santos? ¿Coméis cosas, los huesos de santos, lo tal? Tenemos lo peor. Bueno, muy atento porque vamos a verlos, a ver cómo viven los granadinos el Día de Todos los Santos. Vamos a verlo. Señores, Toni Nogueras, les dejo con él. Pues sí, Jerónimo, hemos salido a la calle justo antes de que comience este puente del Todos los Santos para preguntar a la gente si son tradicionales, si son de los que se van todos los días uno al cementerio, pues bueno, pues a limpiar, a visitar, a dejar unas flores y tener un detalle con aquellas personas que hace tiempo que les dejaron, más o menos tiempo. Lo que hemos encontrado es muchísima gente que no sigue esta gran tradición, pero que la respeta, que le parece bien que desde el Ayuntamiento de Granada pues se hagan las cosas bien para que todo aquel que quiera acercarse al cementerio durante ese día lo pueda hacer con toda la tranquilidad y la normalidad. Y además nos hemos encontrado a muchísima gente que viene de turismo, porque es puente. Hablaba la gente del Ayuntamiento de Granada que el concejal de turismo hablaba de que un 90% de ocupación hotelera está prevista para este fin de semana, para este puente de Todos los Santos, y nos hemos encontrado a muchísima gente en la calle que también nos ha contado cómo se vive la tradición del puente de Todos los Santos en distintos puntos del país. Así que yo no me enrollo más, así que vamos a empezar a hablar con la gente del puente de Todos los Santos. Nos ha dicho que viene de Valladolid. ¿Usted celebra normalmente la festividad de Todos los Santos? Pues no porque no tengo ningún carácter religioso, entonces, de hecho, toda mi familia cercana está incinerada. No, yo lo que celebro es que es el día de mi señora. No, mentira, es el cumpleaños. Cuidado, a ver si que no ve el programa. No, es el cumpleaños, sí que tenemos una festecita así, pero no porque sea el Día de Todos los Santos. Pues sí, yo no, pero mi madre sí le llevan flores Bueno, a a su los, padre, exacto, pero a su hermano fallecido, limpia, bueno, toda la familia pues van a limpiar el cementerio, las lápidas y ya está, y las flores y poco más. No, está bien, ya está. Yo no la sigo, la verdad, pero ellos ya eso sí. Celebran en Ayamonte, pues nos ha dicho que viene de Vengo Huelva. de la parte de Ayamonte, de la parte de Huelva, ¿vale? De la parte costera. Y bueno, normalmente sí hay tradición de celebrarlo, aunque yo personalmente no lo haga, pero sí lo respeto, ¿no? Porque hay que saber respetar a todos los demás. Pero bueno, es una tradición que es de siempre, de toda la vida, desde que yo era chiquitito yo lo recuerdo, ¿no? De que siempre se ha celebrado, se ha llevado flores al cementerio, a los familiares que se tienen allí, y bueno, me parece bien.
Un poquito, vamos al cementerio, pero muy poco, no celebramos la fiesta. Tampoco la de Halloween, ¿eh? Somos más españoles, pero bueno. Comer las castañas, los boniatos y algunos dulces y ya está, y el vino moscatel. ¿Qué opina de este tipo de tradiciones aquí en España? Bueno, yo creo que no hay por qué estar ni en contra ni a favor, en fin, eso lo dejo muy libre, yo para eso no entro mucho en ese rollo. ¿Pero cree que son tradiciones que deberían cuidarse, mimarse? A ver si que no nos lleve aquí el coche, que deberían cuidarse, ya que se están respetando, pues que se intenten cuidar al máximo posible. Yo pienso efectivamente que hay que cuidar las tradiciones, hay que seguir con una cierta educación y un cierto respeto a todo. Yo opino que la gente siga sus costumbres. Yo, por supuesto, no soy partidaria de estas cosas. Lo celebro comiéndome los boniatos y las castañas, nada más. Pero no yendo a la... Bueno, no tengo a nadie tampoco en el cementerio aquí, por lo tanto no puedo decirte nada. Pero estoy de acuerdo con las costumbres nuestras, que sigan adelante y que no adoptemos las extranjeras que no son nuestras. Vamos, es una cosa que está bien, ¿no? Respetar la cultura y respetar a los muertos, hacer las visitas, ¿sí? Está bien. Lo que pasa es que a lo mejor no es un día que ir, pero lo que habrá que ir es más a menudo, no solo el día ese, ¿no? Claro. Lo respeto porque aquí tradicionalmente en España el Día de los Santos, pues oye, de la ideología que seas, pero yo creo que nuestros difuntos merecen un respeto. Entonces, por esa misma razón, respeto a los que estos días gastan flores, limpian las tumbas, que hay también mucha hipocresía, como usted sabe. Lo mismo queda luego ya todo el año ahí en la tumba sin ir ni una vez, pero bueno, eso allá cada uno con su conciencia y con sus maneras de actuar. Me parece muy bien. El que lo haga, el que lo sienta, que vaya. Bueno, y si tiene a alguien enterrado en el cementerio, pues es normal que vaya a limpiarle la lápida y a ponerle flores, eso lo veo normal. Me parece bien, claro, está bien. Ya es un día para reunirse, ya se reúnen los hermanos, comen juntos. Y ya que no vamos al cementerio, por lo menos ese día... Ese día van a visitarlo. Claro, sí. Y, claro, la cosa es que desde el Ayuntamiento de Granada pues se ha hecho un dispositivo especial de la policía y demás para que todo aquel que quiera ir al cementerio ese día lo pueda hacer con tranquilidad, con todas las medidas sanitarias y sin mascarilla y todo eso, y que lo pueda hacer de la mejor forma posible. Que le parece que desde el Ayuntamiento se intente que este tipo de tradiciones se sigan manteniendo. Pues va, sí, me parece perfecto, claro. De esta manera ya vamos teniendo más cuidado, vaya, me imagino que estamos más... Pues no, pero vayamos sin ella, pero bueno. Ahora mismo nos habéis pillado sin ella porque acabamos de salir del autobús y la verdad que se la haya agobiado. Hay que tomar un respiro. Hay que respirar, pero que sí, que estupendo. Sí, hombre, eso me parece fundamental y bien, ¿no? Puesto que, en verdad si todo el mundo supiésemos respetar a los demás, no se debería de tomar esas normas, ¿no? Bueno, no tendríamos que tenerlas, ¿vale? Porque cada uno es libre de celebrar o no celebrar lo que cada cual tenga en sus creencias, ¿no? Entonces, bueno, de la forma que se está poniendo hoy en día la vida, pues sí, a última hora se ve casi obligado a tener que tener un sistema de seguridad para que cada uno o cada cual lo haga a su gusto y a su manera y a su tradición. Para terminar, ¿algún plan respecto al puente? ¿Van a salir? ¿Se van a quedar por Granada? Sí, ir al cementerio del pueblo, ya nos quedaremos a comer y todo eso. Sí, claro. Pues yo fiestas de Halloween y ya está, poco más. Ya eso no es poco ya. Ya Halloween, porque ya con los niños pequeños y eso, pues lo que más les gusta a ellos y ya está. Pero bueno, que intentaremos llevarlos también al cementerio para que no se pierda esa tradición. Somos hermanos, hacía ya algunos años que no nos veíamos y entonces, bueno, he venido a visitarlo y intentar de conocer la ciudad. Siempre de oída y por lo que se ve en televisión, sé que es muy bonita, ¿no? Y aprovecharé los 2 o 3 días que estoy aquí para conocerla, ¿no? No, nos vamos el sábado. Llevamos aquí el domingo vinimos. ¿Y qué tal la cosa? Muy bien, estupendo. Nos gusta porque podemos hacerlo a pie y bueno, y disfrutar de las tapas, el Arbaicín, las tapas, para los viejos, los el barrio para viejos. Es muy bonito, pero... Bueno, ha hecho muy buen clima encima. Sí, el clima es bueno, por supuesto. está muy bueno. Y me gusta Granada por sus tapas, sus vinos y toda su belleza que tiene, de verdad, me encanta. Sí, estamos disfrutando de Granada, que es muy bonito. Hemos ido ya a la Alhambra, muy bien. Está muy bien. Pues disfrute de la visita como tiene que ser. Venga, Muchísimas muchas gracias a gracias. ustedes.
Pues en Granada TV esta tarde nos acompaña de nuevo una de nuestras colaboradoras, de esas que nos traen historias tan interesantes, para contarnos no solo personajes de la ciudad vinculados a ella, sino también muchos espacios, muchas leyendas, muchas historias que hacen, bueno, de esta ciudad una ciudad mágica, ¿no? Una ciudad de leyendas. Ella siempre dice que Granada tiene demasiado potencial para las pocas leyendas que existen. María del Mar Peña, un saludo. Un saludo, buenas tardes. Muy pocas leyendas existen en la ciudad para todo el potencial que tiene. Yo creo que las leyendas están en la ciudad, caminan junto a nosotros y estamos tan acostumbrados a verlas que nos chocamos con ellas cada mañana cuando vamos a coger el autobús, nuestro café, nuestras cosas, nos chocamos con las leyendas, casi las pisamos, pero ellas ya ni se quejan, ¿sabes? Ahí están calladitas, tranquilitas, muy ¿verdad? tranquilas. Oye, María del Mar, fíjate que hemos tenido durante la pandemia, ¿no? Aparte de una serie de catastróficas desdichas que han venido con la pandemia, que sí hemos tenido las olas de frío polar, las danas, etcétera, etcétera, y hemos tenido una serie de enjambres de terremotos en la ciudad que han reabierto un tema que a mí me parece súper interesante, de un lugar que se sitúa entre calle Elvira y la Gran Vía y que tiene ese toque de leyenda, ese toque místico que me resulta muy interesante. Sobre todo muy místico, porque sí, es digamos, lo que podemos conocer como una boca del infierno. Una boca del infierno en toda regla. Las bocas del infierno son conocidas, bueno, sobre todo pues las típicas novelas de templarios y tal, que van buscando esas puertas que conectan con el inframundo, con los saberes. Bonito. A ver, todo esto tiene una base un poco más científica y mucho más práctica a la hora de la verdad. Eran una especie de simas, agujeros muy profundos, en los que la gente pensaba que ahí estaba el fin del mundo, es decir, tú te tirabas por ahí y llegabas al centro de la Tierra. Cuando pensaban que era plana, pues me imagino que si pensaban que se colarían por el otro lado, no sé a dónde, pero el caso es que todas las conciencias, las civilizaciones siempre han pensado que en el interior de la Tierra hay algo vivo y algo rugiendo. Ya lo llamarán ser, ya lo llamarán la sangre de los dioses, ya lo llamarán un dios propiamente. Los inframundos siempre están ubicados ahí, en ese infierno. Y por esa boca del infierno, casi todas las civilizaciones, en todos los puntos que hay en el mundo, que hay miles de millones de pozos de este tipo, siempre lanzaban holocaustos, algunas ofrendas, animales, flores, frutos, personas, las cosas más, las civilizaciones más dantescas, pues van a decir, entonces, ¿qué hacemos con la superpoblación? Pues vamos a lanzarlo por ahí, regalo para los dioses. Muy bien. Y ya está, así solucionado los problemas de un momento demografía. que te interrumpa, que no hemos dicho cómo se llama el pozo. Claro, pero es que hay que ir poquito a poco. Que está todo hilado, ya está. Yo claro, me callo porque... Primero decimos boca del infierno, que queda como mucho más tiene como más empaque, ¿verdad? Claro, y después te decimos que si vas andando por la Gran Vía o vas andando por la calle Elvira, cuando se llega a la altura de la calle Azacallas, pues uno puede transitar la calle Azacallas y a mitad, aunque parezca que no, hay una pequeña callecita que se llama Postigo de la Cuna. Y es una calle que va... Estaba cerca de la Casa Cuna, ¿no? Postigo de la Cuna, claro. Este era justo el sitio donde estaba el torno por el que se entregaba a los niños a la exclusa, a la Casa Cuna. Entonces era un lugar discreto. De hecho, hoy el callejón sigue conservando esa configuración en que vas, hay un giro y después otro giro hacia una pequeña plazoleta. Hoy en día en esa pequeña plazoleta se pueden ver dos cicatrices en el suelo, una rodeada con una estrella y otra rodeada con un trabajo de mampostería, que es evidentemente un pozo. Este era el Pozo Airón. Pozo Airón. El Pozo Airón, el famoso Pozo Airón del Albaicín, de este bajo Albaicín, de la calle Elvira, muy cercano al Boquerón, y que tiene una historia antiquísima, desde prácticamente los primeros moradores árabes de Granada ya conocían y ya ofrendaban y procuraban tener abierto el Pozo Airón, porque Granada es una ciudad sísmica, y entonces se suponía que Airón era un dios... que te apañaba los terremotos. Sí, bueno, directamente lo que ellos decían explicaban la geología, la explicaban un poco como para niños.
Ellos suponían que el interior de la Tierra tenía gases y la Tierra necesitaba eructar. Abrid boquetes para que la Tierra eructe, porque si no, ese moverse las entrañas de la Tierra causaba terremotos y destrucción. Y esta es la idea que ellos tenían por lo que existía el pozo y por lo que hacían las ofrendas, para que Airón se calmara, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues que algunas personas un poquito con más conciencia o tal, pues decidieron, a ver, que ahí hay un pozo enorme que cualquiera se puede caer y si alguien se cae, ¿quién lo paga? Bueno, no pensaban esto en la época, pero el caso es que pensaron que esto era una superchería, una superstición, y cerraron el pozo. Y casualmente menos de un año después empezó a haber una ola de terremotos en Granada, que se cayeron muchísimas casas, etcétera. Con lo cual hubo un movimiento popular increíble para que se reabriera el Pozo Airón. Por favor, reabran el Pozo Airón. Empezaron a tirar de crónicas para verlo, el Pozo Airón, cuando se cerraba y cuando se abría, los terremotos. O sea, hubo estudios sobre esto. Hubo estudios, de hecho, hasta geológicos, de estudiosos que vinieron a ver efectivamente qué influencia tenía. No está muy claro si consiguieron que se reabriera el Pozo Airón o no. El caso es que al final la casa cuna pues cerró, el hospicio se fue a otra parte y llegó la Gran Vía con esa demolición enorme, esa cicatriz, como nos dice la doctora Runi. Esto hace que el Pozo Airón se ciegue totalmente, sea de difícil acceso, poca gente lo conozca y quede el pobre dios Airón pues ahí olvidado. Si los terremotos que tienen lugar ahora tienen algo que ver con eso, lo desconozco. Bueno, ¿cómo te gusta dejar un poquito ahí la brecha abierta? A ver si se conoce. Y que si ustedes pasan pues por el Pozo Airón, pues por esa calle, ¿qué calle me has dicho que era? Es la calle Postigo de la Cuna, en la calle Azacayas. Calle Azacayas, Postigo de la Cuna, bajando de la calle Elvira, a mano derecha, una callecita con unas escaleritas muy estrechas, que parece que vas a desembocar a algo pequeño, sin embargo te encuentras con una plaza, bueno, de algunas dimensiones, y allí está ese signo. Pero es que muy cerquita de allí, también durante un tiempo, y corrígeme si me equivoco, que esto puede pasar perfectamente, ¿estuvo el conservatorio? En la calle Gran Vía de Colón estuvo el conservatorio, hoy Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Ha tenido 4 sedes diferentes desde su creación formal en diciembre de 1921, cuando Alfonso XIII le concede el título real. Y ojo, que nuestro conservatorio es, junto al de Madrid, los 2 únicos reales conservatorios. ¿Ah, sí? Sí, el resto son conservatorios normales. Los nuestros, Madrid y Granada, son Real Conservatorio, y le permite a Granada utilizar el título Victoria Eugenia de la señora esposa del rey Alfonso XIII. Entonces es Real Conservatorio Victoria Eugenia. Estuvo primero en la calle de 1922, a mitad de los 30, creo. El profesor Rafael Cámara me dio justo los datos. Del 22 al 34 en la calle Arandas número 11. Del 34 al 36 en Arandas 5. Del 37 al 48, una época muy precaria para el pobre conservatorio, estuvo en la calle Pavaneras número 9. Y desde el 49 hasta 1961, o sea, hace nada, hace 2 días, poco. Estuvo en la calle Gran Vía de Colón, efectivamente. Y ya desde ahí es cuando se muda al Palacio de los Caicedo, en otoño de 1961. O sea, ¿es el conservatorio viajero? Es viajero, sobre todo porque en un corto periodo de tiempo, y ojo que vuelvo a mencionar, 1922, 2022, centenario del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Ha estado en bastantes sedes y ha estado ciertamente maltratado, y creo que ahora tiene una posición de prestigio internacional que se ha ganado gracias al trabajo de todos los profesionales que han pasado por ahí, de los estudiantes, de los músicos, de los grandes maestros y de la gente que se ha dejado el alma por él. Pero ustedes se preguntarán por qué estamos hablando del conservatorio, por qué hilamos de esta forma la historia. Hemos comenzado a hablar un poquito de misterio, pero es que resulta que esta señorita que está aquí a mi derecha, sentada, ha pasado mucho tiempo en el conservatorio. Ella ha estudiado música, es violinista, muy buena además. Bueno, ya empieza a ponerse un poquito color ahí, ya no pasa nada. Y resulta que ella, no sé si ha sido testigo. Sí, ¿quién no? Esto es crear un poquito de tensión, que también nos gusta. ¿Ha sido testigo? Sí. Sí.
de algunas cosas que ocurrían en el conservatorio, en el Real Conservatorio Victoria Eugenia, el famoso conservatorio, el fantasma del conservatorio, al que tiene una historia muy curiosa y además esa señorita y yo, que de vez en cuando nos gusta investigar, a ella más que a mí, hemos llegado a dar con algunos datos que nadie ha conocido. Bueno, a ver, es un poco sorprendente. Tú cuando llegas al conservatorio como estudiante, pues es un edificio antiguo. Cuando yo estudiaba allí eran unas instalaciones bastante antiguas, ahora está bastante mejorado. Pero es verdad que un edificio antiguo tiene vida propia, siempre hay ruidos, hay sonidos, cosas extrañas. La madera cruje. Normal, ¿no? Iron se revoluciona un poquito. Sí, un poco. Sí. El caso es que siempre determinados profesores, más campechanos y cercanos, siempre te dicen la misma frase. Ah, no te preocupes, eso es Felipe. Y tú te quedas como diciendo, vale, al principio dices, vale, pues Felipe, ya está, no sé quién es Felipe, pero muy bien. A los ruidos le han puesto genial. Felipe y ya está. Y al siguiente día algo se cae, y no te preocupes, eso es Felipe. Felipe está intranquilo, y claro, tú ya miras para atrás como diciendo, ¿cómo que Felipe está intranquilo? ¿Piensas que es un gato o un perro? No sé qué es Felipe. Hasta que te sientan y te dicen, a ver, no te preocupes. El hecho de que se escuchen gente ensayando en salas que están vacías, que se enciendan las luces y se apaguen, que se escuchen pasos donde no hay, que cuando estás ensayando de repente toda la orquesta se desafina entera y no hay manera, que se caen los arcos al patio de butacas, que te abren las puertas y te las cierran cuando un compañero mío le pasó que estaba preparando justo un examen y escuchó la puerta abrirse y se volvió como muy enfadado, como diciendo, pero bueno, que estoy aquí ensayando y no había absolutamente nadie en todo el pasillo y dice, a ver, no, estoy paranoico, no lo sé. Todo este tipo de cosas te explican que no pasa nada, que es Felipe, el fantasma del conservatorio, un desdichado ser que Felipe lo bautizó, o nos habló de él, la primera persona que habló de él fue el director, el profesor Miguel Carmona, grandísimo director del conservatorio, que hablaba de que Felipe fue un profesor de piano del conservatorio que por diversas circunstancias, una convalidación de estudios y tal, tuvo que dejar la pasión de su vida, que era enseñar piano en el conservatorio. Tuvo que apartarse de la enseñanza y esto lo llevó a ser desgraciado y a quedarse como fantasma impregnado en el interior del conservatorio. ¿Vale? Pues tú dices, muy bien, cuando empiezas ya a rodar un poquito con esta serie de rarezas que ocurren en el conservatorio, tú eres la que termina diciendo, no pasa nada, es Felipe. Felipe, buenas tardes, ya está. Se cae algo, no, Felipe, ya lo cojo yo, no te preocupes. Claro, ¿qué ocurre? Que tú dices, bueno, pues Felipe, don Miguel Carmona lo bautizó así, pues no sé por qué le gustaría el nombre de Felipe, porque siempre, y hemos preguntado tú y yo personalmente a varios expertos, cierto, investigadores de lo paranormal, investigadores sobre historia, perseguidores de fantasmas. Hemos preguntado a todo el mundo y todo el mundo que ha hecho una exhaustiva búsqueda de Felipe, todo el mundo nos decía lo mismo. Esto debe ser una invención porque no hemos encontrado un solo profesor que se llamara Felipe. Pues yo, toda curiosa de mí, dije, bueno, pues voy a ver qué me encuentro. Curioso, que es rarísimo, sí, claro. Toda curiosa de mí me pongo a buscar a ver quién es Felipe, quién puede encajar con Felipe. Y me encuentro una persona que participó en la fundación del conservatorio. Ya digo que no estamos hablando del mismo edificio que ahora, que yo sospecho que este fantasma ha ido acompañando a la institución y no al edificio. Es un fantasma del conservatorio, allí donde está el conservatorio está su fantasma. Una persona que participa en esa fundación, que participa en los claustros de profesores activamente, que participa y mucho en la vida musical de Granada de los años 20, de la década de los años 20, y que en el año 29-30 dimite de todos sus cargos en el conservatorio, de toda su vida musical y emprende otro rumbo, un poco más aburrido, un rumbo laboral, cuando era realmente su pasión la música. Profesor de piano. La cosa me encaja mucho cuando veo que su nombre es Felipe. Señoras y señores, Felipe. Tenemos a Felipe. Tenemos a Felipe y su nombre es Felipe Granizo León, es su nombre completo. Hemos estado delante de la tumba de don Felipe. Lo hemos localizado. Oye, que eso es importante, ¿eh? Al final tienes físicamente localizada el lugar donde reside. Sí, necesitas acudir, hablar y decir, oye, te he encontrado, oye, conozco tu historia,
y me he emocionado contigo, he simpatizado contigo y realmente me gusta poder de contarle a la gente que tú fuiste muy importante en la historia del conservatorio. Y si tú eres Felipe, el que anda moviendo cosas por ahí, pues oye, bienvenido, todos te tenemos muchísimo cariño. Eso hay que reconocer que todo el mundo le tiene cariño a Felipe. El caso es que Felipe Granizo León, ya te digo, fue muy importante porque era el crítico musical de la Gaceta del Sur, estaba enfrentado con Sostenido, el señor Andrade, que era el crítico musical del Defensor de Granada, tuvieron unos enfrentamientos maravillosos, unos enfrentamientos musicales, porque también fue el promotor de la Asociación Central de Música, una asociación musical de Madrid que tuvo su filial aquí en Granada, tuvo ciertos piques con el centro artístico y tal. Entonces aquellos piques maravillosos que había en la prensa de yo traigo un concertista, yo te lo critico, yo traigo a otro, yo te lo voy a criticar, esta maravilla pues quedó, me sorprendía que quedara diluida en el tiempo. Es más, su familia eran dueños del Café León, de la calle Mesones, y precisamente su tío, Felipe León, aparece en el, esto me lo has contado, en el dibujo, en esa caricatura que hay del Cante Jondo, del concurso del Cante Jondo de 1922, la figura que hay arriba entre Federico García Lorca y Manuel de Falla es, según establece el listado de nombres, es Felipe León, el tío de Felipe Granizo León. Fíjate qué curioso, ¿no? El año que viene, el 22, centenario del concurso del Cante Jondo y centenario de esa institución del Real Conservatorio de Música Victoria Eugenia, y que aparece, se hila la historia caprichosa. Todo tan vinculado, tan vinculado. Oye, María del Mar, quiero que vengas más veces a contarnos historias de, bueno, todos estos mitos y todas estas leyendas un poco paranormales que hay en Granada. Porque además, y se lo cuento a todos ustedes, María del Mar hizo una investigación del supuesto, y digamos supuesto porque, entre comillas, del fantasma de la Diputación. Los motivos documentados que pueden llevar a que en ese lugar haya actividad paranormal. Sí, porque hay mucha literatura sobre esto, mucha suposición basada en meras suposiciones, meras especulaciones, que cuando te vas a los documentos y a la historia de ese edificio, de ese lugar, de ese enclave en concreto, te das cuenta que hay muchísimas más explicaciones, muchísimo más fascinantes que pasar por encima y quedarte solo pues en un fantasma llamado Benito. Bueno, esto lo hablamos otro día. María del Mar, gracias como siempre. Gracias a ti. Hemos conocido un poquito de historia y también de ese gusanillo que nos gusta. Nos encanta. Nosotros continuamos en Granada TV hablando de más temas con María del Mar Peña, siempre que nos trae cosas tan interesantes. No se mueva. Pues como ya les decíamos, hoy en Granada TV estamos dedicando el programa al Día de los Santos, al Día también de los Difuntos, porque en el día 1 y 2 de noviembre se celebran tanto los santos como los fieles difuntos. Y vamos a hablar de historia con una persona a la que nosotros queremos mucho y que además nos trae siempre muy buena información y muy buenas historias que contarnos. Blanca Espigares, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy yo estoy estupendamente, además con muchas ganas de conocer más. Esta mañana he estado en el cementerio, dando una vueltecita. Sabes que este cementerio es uno de los cementerios históricos más interesantes por los patios que tiene, cómo fue creciendo y el trabajo escultural que tiene y, en fin, es súper interesante. Me aventuro a que me corrijas. No lo sé, a lo mejor me corriges tú a mí. No, no creo. ¿El segundo más importante de España puede ser? ¿O más antiguo? A ver, o es algo que así? yo creo, sí, es el segundo más antiguo, pero es verdad que luego está que cuál es el que histórico o artísticamente tiene más valor y tal, que yo creo que eso ya es difícil de decir, ¿no? Así que vamos a quedarnos con ese dato. Sí. El cementerio de Granada, que es también uno de los más grandes, ¿no? Y de todos los que se hicieron en la ciudad, ¿no? Es que, a ver, pensemos, vamos a volver atrás, vamos a ponernos en la situación de
una ciudad, como todo lo que pasaba siempre en época medieval, pues se va enterrando dentro de la ciudad. Claro. Fíjate que, por ejemplo, en lo que es la ciudad árabe, la ciudad andalusí, sí estaban los cementerios más despegados de la ciudad, al lado, parte de la propia muralla, pero no estaban dentro, es decir, no como empieza a suceder, por ejemplo, en Granada, que a partir de 1492, cuando se va sacralizando la ciudad y se va, claro, ¿dónde se entierra la gente? En los conventos, en las iglesias, entonces eso... En zona sagrada, ¿no? En tierra sagrada. Claro. ¿Cuál es y normalmente las iglesias tenían siempre como ese jardincillo al lado, que era esa zona de enterramiento, o luego ya dentro, ya los nobles, ya sabemos, bueno, los Granada Venegas en el Sagrario, si es que es, en fin. Tenían sus capillas, ¿no?, para hacer sus enterramientos. Claro, y ellos ayudaban a construir y a cambio, se dice, ¿no? Sí, ya estoy yo. A cambio. Ya me pego yo. A cambio, pues recibían como ese espacio sagrado para poder ir enterrándose. Claro, en 1804 hay una peste amarilla y una fiebre amarilla demencial. Recordemos que el siglo XVIII había sido muy problemático en cuanto a pestes, a epidemias, el XIX también lo será, también con guerras y demás, pero en 1804 se determina que los enterramientos tienen que ser fuera, que tienen que ser fuera de la ciudad, y que entonces alrededor de Granada se van colocando distintos cementerios, del que hoy solamente queda uno, que es el cementerio de San José, que se crea en una zona que estaban los restos de aquel palacio caído, de Alijares, ¿no? Ese palacio que se cayó con no recuerdo bien, el terremoto de 1430, creo. Sí, me puedo estar equivocando, por favor. No pasa nada. Que sabéis que a mí a veces se me van las fechas un poco. Además, que creo que la parte donde se realizan los enterramientos musulmanes, en el cementerio, es exactamente esa parte donde se encontraba No, hoy me he equivocado yo. La Alhambra tenía su cementerio. Luego lo que pasa que, bueno, esto es largo de contar. Estoy hablando de actualmente. Actualmente sí, justo al lado tiene un cementerio musulmán, efectivamente. ¿Dónde estaban los restos del palacio, no? No, los restos del palacio están dentro de San José. Ah, dentro. Y si no habéis ido, de verdad os lo recomiendo porque es una delicia. Justo casi en el corazón de lo que es el cementerio de San José hay una zona habilitada que a mí me gusta mucho irme simplemente a descansar o a leer un poco, porque están allí los restos de la alberca. Hay una intervención contemporánea que hizo Artacho y ahora se me ha olvidado su socia, que es su mujer. Bueno, pues hicieron una intervención preciosa y que os recomiendo visitar, y está dentro del cementerio de San José. Ay, qué bien, pues yo tengo muchas ganas de ir. Pues eso, hay que ir. Un día nos damos un paseo. Y hacemos un paseo y explicamos y enseñamos las distintas imágenes, porque hay imágenes de cuando aquello estaba en pie. A ver, imágenes reconstruidas, ¿vale? Pero bueno, a ver, 1804, se decide que esto de las epidemias es demasiado y que hay que sacar los enterramientos fuera. Se ponen distintos cementerios, el único que pervive, como he dicho, es San José, y hay uno que se pone cerca del Beiro. Con tan mala suerte que, claro, recordemos que el Beiro, por entonces, todavía no estaba ni encauzado ni nada. Entonces, bueno, pues obviamente el Beiro estaba en medio del campo casi, y entonces... Todo esto era campo. Sí, todo esto era campo. Y entonces, fíjate que empiezan a aparecer quejas de los vecinos de San Lázaro, situémonos, barrio de San Lázaro, el Beiro, que queda más para allá. Pues resulta que de vez en cuando venían olores un poco fuertes y empezaron a quejarse de que los perros y los cerdos de sus casas, o sea, de su propiedad, aparecían a veces pues con un pie, con una mano, porque el Beiro lo que hacía, claro, se salía y entonces iba desgastando, y como no se les enterraba muy profundo, pues entonces iba como sacando los cuerpos
a flote. Y entonces, claro, los Claro, perros y las los crecidas de los cerdos ríos. decían... Aquí comida. Claro, y si iban para allá empezaban a excavar y entonces aparecían. Y entonces hay una noticia en el periódico que habla que los vecinos de San Lázaro se vuelven a quejar de los fuertes olores y de que aparecen miembros de personas difuntas en las puertas de sus casas que las traen los perros y los cerdos. Como era aquella historia, como aquel momento. Precisamente por eso ese cementerio se dejó de usar. Yo no sé ya si se pasaron los cuerpos a San José. ¿Qué pasó con aquello? No lo sabemos. No, ya ahí no sé. Ni con lo los que pasó. cementerios de las parroquias y los conventos. Bueno, los Ahí- conventos imagino que las monjas. Ahí se quedó, ahí se quedó. Y las de las punto. iglesias Lo que también, pasa ¿verdad? que todo el mundo que iba ya muriendo se iban llevándolo a otros sitios. Pero yo creo que tenemos que hablar también un poco de dónde viene esta fiesta, ¿no? Pues esta fiesta viene de la persecución de Diocleciano. Y en el siglo IV, debido a la cantidad de gente que había muerto por el poder romano, se declara el Día de los Santos Mártires, de los santos de la Iglesia. Y a partir de ahí empieza a ir cambiando de fecha. Y finalmente se elige la del 1 de noviembre, precisamente para suplantar a esa otra fiesta pagana que se celebraba en muchas zonas del norte de Europa, que es la que hoy, Samaín, que es la que hoy se celebra y que nos está invadiendo poco a poco, que es Halloween. Halloween, que además y ahora después nos vamos a contar, porque hemos estado charlando un poquito antes, hablando de tradiciones y de cosas que ocurren en la provincia, y me ha llamado mucho la atención algo que tiene que ver con Halloween, que a priori no nos lo imaginaríamos. Es que esto es un adelanto que hago yo, un spoiler que hago yo, pero que sigas hablando y ahora después hablamos de esto. Cuéntame. A ver, yo me he traído aquí porque, a ver, ¿qué es lo más tradicional para el 1 o el 2, como tú dices, el Día de los Santos Difuntos? Arreglar las tumbas, ¿no? Esto lo estábamos comentando antes, Jero y yo. Claro, en España sí se producen estas fechas, pero en Irlanda, por ejemplo, que mi madre es de allí, se arreglan las tumbas en agosto. Porque en estas fechas intentar arreglarlas, si te sigue saliendo y encima con la lluvia, con todo, es imposible. Entonces fíjate que se arreglan en agosto, pero sí se celebra Halloween y además un poco más a la antigua usanza. ¿Sí? Sí. Uy, me interesa también saber cómo era Halloween a la antigua usanza, porque ahora Halloween se ha convertido, en una fiesta, en disfrazarse y en salir de fiesta. A ver, tenemos que recordar que lo que esta fiesta también consistía era en poner una luz, de ahí los faroles, de ahí las calabazas, las famosas calabazas. Mira, por aquí las tenemos. Tenemos calabazas. Sí, mira, tenemos calabazas. Y ahora por ahí sale una también. Pues en Granada, por ejemplo, en toda la zona de Loja, de Salar, de Alhama, son los melones. Entonces se trabajan los melones para ir haciéndole dibujos y entonces poner dentro una vela y se cuelgan en las puertas. De esa forma, los malos espíritus se supone que no pueden entrar en esa casa porque tienen la luz. Tenemos que pensar que al final todo esto tiene que ver con la luz. Yo que soy la loca siempre estudiando la luz en los edificios, en realidad, claro, empezamos a tener cada vez menos horas de luz. Y empezamos, pensemos a la antigua, ¿no? En esos espíritus, en esas cosas que pasaban en la oscuridad. Además, no la oscuridad que tenemos hoy en día, es que hoy tenemos luces en la calle, pero imagínate la oscuridad absoluta, tú viviendo en el campo, viviendo en pueblecitos completamente a oscuras, ¿no? Entonces esos farolillos es lo que hacía, digamos que la creencia popular era que de esa forma no entraban los malos espíritus a la casa. Y bueno, pues es muy común en todos sitios, en algunos sitios son velas, en otros sitios, pero aquí fíjate que son farolillos de melón, también de calabaza, también de calabaza y trabajos de calabaza. Yo hoy vengo de Alhama y me ha encantado descubrir que se sigue trabajando la artesanía de la calabaza para tallarla y para hacer dibujos y para hacer tal, pero claro, eso más tarde, no las calabazas. Por esto decía yo lo de Halloween, que tenía un poco de vinculación, ¿no? Claro. Las calabazas americanas no tienen nada que ver. No, estamos hablando de las calabazas largas. Las alargadas. Pues me he encontrado en la Casa de la Artesanía de Alhama
que una calabaza tan larga que era como así, y le han hecho una serpiente. Entonces tú lo veías y parecía un trabajo en madera. Yo en principio digo, uy, y ya he visto que no, que era una calabaza, y me lo han estado explicando. La verdad que es fascinante el mundo de la artesanía de la calabaza, y se está perdiendo. ¿Y hay algún motivo por el que sean, si lo conoces, calabazas y melones, o simplemente porque te permite vaciar y Claro, tallar? te permite vaciar, además aprovechar, el tipo de, por ejemplo, de calabaza que se trabaja aquí no es una calabaza que se pueda comer, pero este tipo de calabaza más americana sí que se puede comer. Entonces tú la vacías, haces el guiso de calabaza, lo que sea, y tú mientras estás, no sé si habéis hecho alguna vez una calabaza, yo sí, sacas un brazo así de fuerte, porque empiezas allí claro, porque no vas a echar a perder la calabaza por hacerle un farol. Claro. Entonces empiezas allí a sacar carne, madre mía, terminas con un brazo de Sansón totalmente. Pero hay muchas más tradiciones por toda la provincia, porque no solamente están los dulces, están, ya sabes que están, a ver, que me traía aquí una chuletilla. Esto es maravilloso porque así no se nos olvida nada de lo que le tenemos que contar. Están los huesos de santo. ¡Qué buenos! Los buñuelos de viento. ¡Qué buenos! Por ejemplo, los panelets, que son en toda la zona de Cataluña, de tal, también muy, muy apreciados. O sea que también esta festividad trae una gastronomía con ella. Entonces es también curioso. Pero lo que a mí más me gusta, en el Padul, rosas. ¿Rosas? Rosas. Pero, espérate, ¿son las rosas de...? ¿No? Las rosas que se fríen. ¡Ah, las rosetas! Las rosetas. ¡Qué ricas! Las palomitas, pero llamadas rosas. Eso es muy de Granada, decir roseta. Mi abuela, que era de Biznar, siempre decía, tienes una roseta. Claro, yo toda la vida, de chica, para mí eran rosetas, no eran palomitas. Y lo dice por ahí, la gente no sabe lo que es. Y de hecho es que se llama maíz rosetero. Y se le llama también chirringue. ¿Chirringue? Chirringue. Yo esto vamos, no es una palabra que me acuerdo habitualmente, la tengo aquí, por eso me he traído la chuleta, porque si no se me olvida. Chirringue. Chirringue. Soy un poco a canario, ¿sí? Algo y así. Luego es la época de empezar a recoger setas y castañas. Entonces en muchos sitios de Granada se empiezan a hacer ya como esas expediciones de vecinos en busca de las setas, incluso en algunos sitios se cocinan colectivamente, en comunidad. También, por ejemplo, en Gójar, en los concursos de calabazas, volvemos otra vez a las calabazas. En Motril, en la periferia, se coloca esqueletos en los cortijos. ¿Ah, sí? Sí. Se coloca, y los farolillos de melón que estaba comentando antes, de Loja, Salar, Alhama y toda esa zona. Son tradiciones que realmente, me comentaban hoy en Alhama, que se sigue haciendo un taller de melones y calabazas en Alhama, precisamente para que los niños sigan no se pierda con la tradición y que no se queden con esa forma solo de calabazas, sino que hay muchas alrededor y que no tiene por qué ser esa noche que ahora se lleva de disfrazarnos todos, los sombreros, pintarnos la cara y demás. No sé, sí, pero no todo como más de terror, sí. ¿no? Y sin embargo, fíjate que la tradición, esto es una cosa que le llama mucho la atención a los extranjeros, que aquí, por las películas, hemos instaurado el Halloween de película de terror y nos disfrazamos de esqueletos, de Dráculas, de Frankensteins, de todo eso. Pero allí no, allí la gente va disfrazado... ¿En americano? No, ni siquiera en Irlanda, en Inglaterra, no, la gente va disfrazada, pues puede ir disfrazada de un presidente, o puede ir disfrazado de un escritor, o de algún personaje. Es como un carnaval más, ¿no? Es como una especie de carnaval, no deja de tener, yo creo que cierta, y esto ya es de verdad una intuición mía, cosecha propia, de, es en noviembre y los carnavales son en febrero. Es como si aquí necesitáramos cargarnos de luz y cargarnos de algo, un poco de vida, ¿no? Antes de encerrarnos en el crudo invierno, para luego, fíjate que la Navidad lo que también busca es mucho la luz, ¿no? Todas las velas, todos los juegos estos, para finalmente en carnaval empezar ya a decir...
ya empezamos a salir, ¿no? Y entonces el carnaval ya es la risa, es ya pero es como si fuera una especie de proceso, ¿no? Un proceso que va desde el interior, pero que en comunidad se llevaba así. Fíjate cómo me llama la atención que al final, pues, cosas que tomamos incluso como banales, pero no porque lo sean, sino porque estamos tan habituados a ellas, sí, que perdemos el foco de lo que en verdad hay detrás, ¿no? Del sentido claro, real de todo esto. Claro, al final yo creo que muchos niños a lo mejor no sabrán que esto viene instaurado de aquella persecución de Diocleciano, siglo IV, como vamos a venerar a los anónimos y a los conocidos con nombre, vamos a venerarlos con un día que sea de celebración para todos los mártires, sin nombre. Nada de decir, pues eso, Santo Tomás o Santa... No, no, no. Entran todos. Para todos. Todos los santos. Sí, sí. ¿Y tú qué vas a hacer en Halloween? Uy, no lo Día sé. de los... todos los Yo santos. he subido por trabajo un poquito hoy al cementerio a visitar. La verdad es que había un montón de gente y fíjate que veíamos estampas que a mí me recuerdan mucho a las películas españolas de los años 60, de los años 70. Maravillosa. La gente, sobre todo es verdad, gente joven menos, pero sí gente mayor, mucha, con sus flores, con sus escaleras, con sus cubos, que esto también es como muy castizo. Arreglando y yendo a entrar hacia el cementerio. Además, yo te digo la verdad, uno de los cementerios de los que yo haya podido visitar, que no han sido muchos, pero los más Yo bonitos. os digo y os recomiendo de verdad, hay una compañera, Vanessa, que hace una visita al cementerio que yo creo que todos los granadinos deberían hacerla. Yo la he hecho en verano. ¿Verdad? Sí. Sí, la hace en verano. Es verdad que creo recordar que para la fecha más o menos del Día de Todos los Santos ella saca uno extra, porque claro, en invierno hacerla de noche en el cementerio, qué frío, ¿no? Entonces ella lo hace sobre todo en verano, pero yo creo que hay que estar atentos porque seguro que Sí. saca en estos días. Yo estaba ¿no? hablando con ella hace muy poquito y me ha dicho que el día 1, ¿dónde está? Ah, mi cámara aquí. El día 1 pueden hacer la visita con Vanessa, es la guía oficial del cementerio, no tiene desperdicio porque además es teatralizada y conoce muchas cosas. Se conoce muchísimo pues cómo es el germen de ese cementerio, cómo se decide qué es el que se queda, qué personajes influyen en la construcción, qué personajes están allí enterrados, porque tenemos personajes súper famosos allí enterrados. Entonces es realmente una visita muy muy interesante y que recomiendo. Se puede encontrar visitas al cementerio y se encuentra enseguida googleando sin ningún problema. Y la verdad que mira, pues es una actividad para hacerla. Es un buen plan. Sí, además visita también el Panteón de los Ilustres, Sí, que sí. ya sabemos que ha cambiado un poquito la legislación, que la perpetuidad ya no está, Ya no pero es. hay personajes ilustres Sí. de la ciudad que sí pueden permanecer allí, para eso se hizo aquel espacio. Oye, Blanca, tú sabes que el segundo, estoy tirando de memoria, estoy tirando de memoria de la visita que hice con Vanessa. A ver. ¿Tú sabes que el segundo patio del cementerio en verdad es de mentira? Ah, no, eso no me acuerdo yo. Cuéntame, cuéntame. Ese patio que hay, que es como muy monumental, Sí. un poco incluso americano, con las tumbas medio caídas, Sí. con tal. Pues ahí en verdad no hay nada. Son restos de tumbas, bueno, que la perpetuidad ha finalizado. Y se Han sacado los restos y las que tienen algún elemento patrimonial que sea interesante se sitúa ahí. De hecho, se hizo una película. Ah. En esa. No me preguntes el nombre. No me preguntes el nombre, pero se hizo una película y hay una de las lápidas que recuerda esa película. Hoy lo voy a buscar estos días que Es súper interesante Sí, esa visita yo la esa hice visita. hace ya y es verdad que de verdad más que recomendable. Ahora el frío, en pleno agosto, en la parte alta del cementerio. Sí, sí. Es muy bonito porque decía Vanessa, seguramente se veía el suspiro del moro y decía, desde aquel punto Boabdil fue donde pudo ver toda la panorámica
de la Alhambra y de toda la dehesa de la Alhambra y toda esa zona. Pues sí, sí, es muy probable. Sí, sí, porque la vista desde ahí y además eso, si es que allí era un sitio privilegiado, por eso se puso Alijares ahí, el Palacio de Alijares, dicho por mucha gente Alixares, pero esto por esa el hotel. X es J, ¿eh? Sí. Esa X se pronuncia como J. J, sí, escrito en árabe es para J. Además dicen sí. que era uno de los palacios más ricos que existían, ¿no? Sobre todo era uno de los palacios más extraños, porque era cuadrado y tenía en las esquinas, tenemos en la cabeza el palacio de la... ahora solo me sale Cotobro, y es de la Calahorra. De la Calahorra. Con esas 4 torres. Pues tenía en las esquinas. 4 torres circulares en las esquinas y por lo visto era de una suntuosidad y de una elegancia y de un... Pero débil en muchas cosas y por eso el cementerio, si no recuerdo mal, ya os digo, creo que fue el de 1430. Yo creo que Vanessa también lo cuenta esto. Que para además un ataque a Granada y las tropas castellanas piensan que es un aviso del cielo y tal, y entonces salen huyendo despavoridas, si no recuerdo mal, ya te digo que pero yo estoy casi segura que es 1430. O sea, Granada se podía haber conquistado unos años antes. Claro, es que en el siglo XV ya estamos mezclando aquí ya, de no todo. No pasa nada, pero todo está vinculado. Esto es así. A ver, esto podemos dedicarle un programa, vale. Y además me traigo el cuadro cronológico de todos los reyes nazaríes. Me gusta. Junto con el de la corte, o sea, de la corona castellana y de la corona de Aragón. Porque vamos a poder ver en el momento en el que se debilita el reino nazarí, porque claro, el reino de Granada era un muy buen aliado del reino de Castilla, pero cuando empiezan a sucederse golpes de estado y van cambiando reyes y reyes y reyes, la inestabilidad no ayuda a Castilla. Entonces hay un momento que dicen, pero a mí esto de qué me está sirviendo. Sí es cierto que antes del siglo XV y sobre todo antes de este periodo de 1410, 1420, escaramuzas siempre había. ¿Por qué? Pues porque hay que salir al campo de batalla, pelearte. Esto es como cuando, sobre todo los hombres, como en la testosterona, que es como pelearse un poco de tal y como marcar territorio, ¿no? Pues era un poco también lo que se hacía, se mantenían también esas distancias, se probaba cómo estaba la marca, cómo estaba la frontera y se iba, pero un día, si quieres, podemos dedicar un poco y otro día a la guerra de Granada, porque es muy interesante. Oye, ¿qué temas salen contigo, Blanca, siempre? ¿Y qué aprendo? Que me encanta. Anda que yo contigo, yo no sabía, por ejemplo, que el día 2, o sea, yo pensaba que era el mismo día. No. El día de los santos y de los difuntos era el mismo, y me acabas de El día de los santos es el 1, que además la liturgia de la Iglesia la marca como blanco, y el día 2 es de los santos, fíjate, de los fieles difuntos. Yo eso no lo sabía, pero yo creo que ahora lo que hay que hacer es invitar a la gente a que se vaya por melones de invierno, que esto es una cosa que no hemos dicho, que los melones de invierno son los que se hace calabazas, que hagamos figuras, que no tenemos que ponerle esas caras de terror, que se puede hacer geometrías, se pueden hacer, los niños se lo pasan bomba, o simplemente lo que se le hace a los farolillos, agujeros, que a lo mejor tienen forma de estrella, a lo mejor tienen, y luego esa luz, y la verdad que a mí es una tradición que me gusta mucho. Y el olor tan bueno que tiene que sí, y luego otra cosa, vamos a por setas, vamos a hacer rosetas. Rosetas, qué ricas, y yo recuerdo a mi abuela. Buñuelos de viento, los huesos de santo. Vamos también, a mí no me importa que se hagan fiestas de disfraces y empecemos, pero vamos a recordar también un poco lo nuestro, ¿no? Hay que aportar sin sustituir, ¿verdad que sí? Digo. Totalmente. Oye, Blanca, ¿despides conmigo el programa? Venga. Pues, señores, que hasta aquí nuestro Granada TV de hoy, dedicado a los santos, a la festividad de los santos y de los fieles difuntos. Yo, ya que tengo a esta belleza a mi lado, por favor, Blanca, no nos podemos tocar con el COVID, pero no pasa nada porque somos casi convivientes. No ocurre nada, estamos estupendamente. Te dejo que despida el programa de hoy. Pues que lo paséis muy bien, que sean unas fiestas entrañables, que sobre todo aprovechemos toda la provincia en este puente y que disfrutemos muchísimo de este puente de Todos los Santos.